decir eso, para decir que no sé. Hoy día nos vamos a poner de acuerdo con los profes hasta dónde vamos a considerar los contenidos del control y también ya con vistas al certamen 2. Entonces eso se los voy a informar hoy día en la tarde. Podría ser que terminemos con el tema de integrales impropias, o podría ser que los tengamos un poco y incluyamos coordenadas polares. Podría ser. Pero para más certeza, como mencionaba, lo formalizamos nosotros en un mensaje a través del aula, ¿no? Eso. En el aula les dejé un documento que se llama Integrales Impropias, donde sale un resumen de esto que hemos estado hablando nosotros. Ahora vamos a... me gustaría hacer un resumen también de lo que hemos visto anteriormente, porque esto se parece mucho. Y lo que les quiero proponer es como una especie de tabla, ¿sí? Que ustedes se podrían construir. Y voy a escribirlo acá, mira, voy a empezarlo acá. Voy a hacer una tabla donde no la voy a completar totalmente, pero como con una idea que les quiero transmitir para que ustedes lo hagan, y esto es una buena idea para empezar a estudiar. Entonces, la tabla vamos a distinguir entonces entre la integral impropia de primera especie y versus la integral impropia de segunda especie, ¿sí? Entonces, lo primero que yo les sugiero que ustedes escriban es la definición, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la integral impropia de primera especie, dijimos que lo que la caracteriza a ella es que está definida en un intervalo que no es acotado, ¿sí? Entonces tengo una integral que va a ir de, por ejemplo, del 0 al más infinito, ¿sí? De f de x de x. Como dije, no vamos a escribir todo el resumen nosotros, sino que yo estoy tratando de aplicar una idea, ¿no? Después tengo la integral impropia de segunda especie. La definición entonces ahora me dice que la de segunda especie tiene un problema en una asíntota. Esta función tiene una asíntota. Entonces esto va a ser una integral entre a y b de f de x, ¿cierto? Donde puede tener una asíntota en el a o puede tener una asíntota en el b. Entonces de eso va a depender el límite. Voy a tener un límite. Y voy a decir, por ejemplo, si mi asíntota está en el A, hay veces que uno lo marca con una cosita. Puedo decir entonces cuando t tiende a A de la integral entre t y b de f de x de x, ¿sí? Y ahí entonces voy a tener la definición, ¿sí? En ambos casos, nosotros resolvimos algunos problemas donde calculamos esto, usando el límite. Pero lo más común, diría yo, es usar algún criterio. Y en este contexto tenemos lo que se llama la P integral, ¿sí? Las P integral comentábamos que son un tipo de integral especial, tienen una definición, ¿cierto? Lo voy a escribir entonces acá, mi P integral o integral P, como yo la quiera llamar, ¿sí? Y que tienen similitud y tienen diferencia, ¿sí? En el caso de la... espérame, que llegó alguien. En el caso de la integral impropia de primera especie, nosotros vamos a escribir la integral del 1 al más infinito de x partido por x elevado a p, ¿cierto? Aquí a todo esto, en ambos casos, esto también a lo mejor lo podría haber puesto, hablamos de una palabra que se llama convergencia, ¿cierto? Que en el fondo significa que existe el límite. Nosotros dijimos en el caso de la de primera especie, esta va a ser convergente si y solo si el p es estrictamente mayor que 1, ¿sí? Y en cambio, cuando tenemos
una integral impropia de segunda especie, la integral entonces la voy a escribir del 0 al 1 de dx sobre x elevado a p, ¿no es cierto? Y en este caso voy a decir que chanfle. Voy a decir que chanfle. Voy a decir que esto converge. Ahora decimos sí, solo sí. Recuerden que aquí yo comentaba, siempre uno dice el P es menor que 1. En realidad el P, para ser más precisa, el P debe estar entre 0 y 1. Porque si el P en realidad es menor que 0, en realidad ya no tengo una integral impropia. Sí, eso me acuerdo que lo comentábamos, fue como una de las últimas cosas que comentamos en la última clase. Chample, ¿qué estoy haciendo? Voy. Bueno. No, eso sería entonces un tema. Y después entonces tenemos, dentro de esta lógica, ¿cierto? Nosotros planteamos criterios, ¿sí? Y lo interesante es que nosotros vamos a plantear exactamente los mismos dos criterios, ya sea para la primera o de la segunda especie. Donde voy a decir entonces que uno de los criterios, no los voy a escribir en este resumen, los criterios, ¿ya? Voy a solamente a dar el nombre, ¿sí? El criterio que llamamos de comparación. Y el criterio cociente. Que en realidad, y ahí entonces yo diría que ustedes podrían rellenarlo, ¿cierto? Esto es lo que yo les sugiero que completen, ¿sí? Cuando uno los mira de esa forma, tú te das cuenta que el criterio es el mismo, ¿sí? El criterio es exactamente el mismo, lo que cambia es justamente la definición de que en un caso aplica para la integral de primera especie y en el otro caso aplica para la segunda especie, ¿sí? Aquí entonces nosotros nos quedamos en esta parte y vamos a retomar esto de toda la segunda especie. También tenemos la de la tercera especie, ¿sí? No la incluí en este ejemplo, en este resumen, en esta tabla, porque en realidad ya lo habíamos comentado, ¿cierto? Cuando tengo una integral de tercera especie la voy a separar en una parte de la primera y la otra en la segunda especie. Entonces en ese sentido las vamos a estudiar aparte, ¿sí? Ya. Vamos entonces a plantear esto. Otra cosa también que mencionábamos es que estas integrales impropias de segunda especie, lo voy a escribir como una observación acá, estas integrales impropias, las de segunda especie, puede que tengan la asíntota en el A, puede que tengan la asíntota en el B, ¿no es cierto? Lo que estoy tratando es de marcar, ¿no es cierto? O podría ser que tuviese una asíntota en algún número que esté entre A y B, y que yo explícitamente no lo voy a ver. Entonces yo también lo voy a tener que separar. ¿No? Sería en que cualquiera que sea otros casos, los criterios que planteamos aplican de igual forma. Por un tema de que es más simple, nosotros vamos a plantear estos criterios en solamente una versión, ¿sí?
donde voy a asumir que la asíntota está en el B. ¿Sí? Y voy a hacer entonces, voy a ir acá y voy a decir entonces, vamos a partir con, voy a poner la asíntota en el A. Debería poner la asíntota en el A. Sería lo más lógico en realidad. Yo creo que estaba revisando el apunte que les dejé, el resumen la puse en el B. Pero lo más lógico sería en el A, porque justamente vamos a comparar con algo que va a tener la asíntota en el A. Pero en realidad aplica igual. ¿Sí? Lo voy a escribir acá con el A. Entonces voy a escribir, creo que esto ya lo había hecho, no sé, ahora me entró la duda. Teorema entonces voy a decir de comparación. Teorema criterio de comparación. Entonces vamos a decir que tengo dos funciones f, voy a decir sean f y g. Funciones que voy a decir que están definidas entre a y b. Se fijan que en el a escribí el paréntesis, el corchete hacia afuera, quiere decir que no están definidas en a. ¿Sí? Tales que 0 menor o igual que, perdón, 0 menor o igual que f de x y eso es menor o igual que g de x. ¿Se fijan? Entonces, como mencionábamos, esto sigue la misma lógica de las que habíamos visto anteriormente. Hay un orden, ¿cierto? Y eso va a ser para todo x que está entre a y b en ese intervalo. No me interesa que sean todos lo mismo, sino que solamente en ese intervalo. Entonces vamos a decir por una parte que si la integral entre a... Profesora, Dígame. ese criterio es para los de segunda especie, ¿cierto? Sí, en la de segunda especie. Pero de hecho, el mismo, insisto con la idea, el mismo criterio de la de primera especie. Gracias. Y aquí, pero voy a escribirlo en el mismo orden. Digo entonces que si la g de x converge, la integral impropia con la g de x converge, y la f es más pequeña que la g, ¿cierto? Cuando digo f menor o igual que g, quiere decir que es más pequeña. Entonces eso me dice también entonces que la integral impropia para la f también converge. Y por otra parte, si la integral entre a y b con la f de x diverge, entonces con la g también diverge. Porque claro, si la f es más pequeña que la g, entonces la integral impropia con la f también diverge, con la g que es más grande, también tiene que ser divergente. Creo que lo había comentado también esto en el caso de las de primera especie. Nosotros planteamos dos criterios, con estos nos basta y nos sobra, pero en realidad hay muchos otros criterios más. Lo comento porque justamente de repente pasa que algunos de ustedes pueden empezar a buscar en algún libro y encontrarse con otro criterio y a lo mejor dice, oye, este criterio me gusta, me hace sentido, no, se lo usa, ¿no? No hay problema con eso. No. Vamos con un ejemplo. Voy a cambiarme de hojita. Ejemplo. Sí, yo a todo esto voy a volver atrás, lo comenté hace un ratito. Creo que en este resumen yo agregaría otra fila en mi tabla, ¿sí?
voy a ponerlo así, medio feo, para resaltar el concepto de convergencia, ¿sí? En ambos es el mismo, existe el límite. La idea de convergencia es justamente de que acá, en ambos casos, las integrales impropias de primera o segunda especie están definidas con base a un límite. Entonces, cuando ese límite existe, nosotros decimos que es convergente. Si no existe el límite, decimos que diverge, ¿sí? Eso lo agregaría yo. ¿Y por qué estaba planteando eso? Porque justamente ahora en este ejemplo lo que vamos a preguntar es si converge o diverge, ¿sí? Y voy a escribir entonces la integral entre 0 y 1/2 de x partido por factor de 1 menos x por x al cuadrado. ¿Profe, puede repetir lo que dijo hace un minuto? Sobre el tema de la convergencia, Sí. que en las dos antiderivadas, perdón, las dos integrales impropias, ya sea de primera o de segunda especie, se definen, en la definición se plantea un límite, ¿sí? Entonces esos límites, como nosotros sabemos, estos límites pueden existir o pueden no existir. Cuando uno dice que el límite es más infinito, en realidad está diciendo que no existe, porque está diciendo que crece sin límite. Los límites existen solamente cuando son números. Entonces, si yo encuentro que un límite existe, entonces que yo digo que eso existe. Y por tanto la integral converge. Si en cambio encuentro que el límite es más infinito, por ejemplo, entonces quiere decir que diverge, ¿sí? Porque lo que significa más infinito es un crecimiento sin límite, sino que crece y crece y crece. Entonces no diverge. Eso es lo que se llama divergencia, que no existe. Hay otros tipos de divergencia también en realidad, que no solamente se explica a más infinito, sino que sucede con funciones que oscilan entre valores positivos y negativos, por ejemplo, ¿sí? Y en el más infinito, ¿cierto? Sobre todo pienso yo en una función que está definida en un intervalo del 0 al más infinito, por ejemplo, y eso empieza a ser así, oscila, entonces eso también va a ser divergente. La idea de divergencia, ¿cierto?, se relaciona con algo que no es único, con algo que cambia en forma abrupta, ¿sí? Un límite cero es un límite que converge. Sí, sí. Cuando el límite te da un número, cualquiera un número, entonces eso quiere decir que existe. Un número real, ¿sí? Irracional también, ¿cierto? Cualquier número real. Sí. Muchas gracias. De nada. Ya. Entonces, volvamos al ejemplo. Fíjate que aquí no quise escribir le voy a borrar una cosita porque no quise escribir lo siguiente, mira. No quise escribir la integral entre 0 y el 1. ¿Cierto? Porque obviamente si escribo la integral entre 0 y el 1, en esta integral impropia tendría dos asíntotas, en el 0 y en el 1. Eso podría suceder, ¿cierto? Pero en realidad más vale estudiarla como primer ejemplo, ¿cierto? Entre 0 y 1/2. Y ahí entonces yo me aseguro, me doy cuenta, ¿cierto?, que esta es de segunda especie y que la asíntota está en el x igual a 0. Cuando nosotros estamos en evaluaciones presenciales, yo al menos siempre hago mucho énfasis de que esto quede por escrito, ¿sí? Y no es una formalidad decir, ay, que, ¿por qué tanto de que quede por escrito? ¿Sí? El tema es que cuando uno escribe estas cosas tú te das cuenta o razonas, digamos, de que de las diferencias y similitudes que estábamos comentando recién, ¿sí? Claro, yo voy a tener una de segunda especie, tengo mi asíntota en el x igual a 0, entonces el límite lo voy a tomar en el 0, ¿sí? Si es que deseo calcular esto. Si aplico alguno de los criterios, en los límites, cualquiera que sea el criterio que voy a usar, voy a tener la asíntota en el 0. Entonces ahí voy a tener un tema. Si en cambio digo, voy a comparar,
¿cierto? También en este caso tengo que tener en cuenta de que voy a comparar con alguna P integral y la P integral de la segunda especie converge de forma distinta de la primera especie. Entonces hay otras consideraciones importantes que uno tiene que tomar ya deduciendo que esto es de segunda especie. Ya. Nosotros vamos a construir una desigualdad. Y algo importante de observar es que cuando construimos una desigualdad no necesitamos construir algo que sea válido para todos los números reales. Solamente nos interesa que la X, la desigualdad, va a estar definida entre, mira, voy a dejar abierto voy a cambiar ahí. Como en el 0 tengo un asíntota, entonces voy a buscar escribir algo que sea verdad entre 0 y 1/2, dejando el 0 afuera, ¿cierto? Porque nos va a multiplicar eso, ¿sí? O sea, lo que estoy diciendo, voy a escribir que el 0 es estrictamente menor que la X y es menor o igual a 1/2. Sí, eso. Eso es verdad. Y también es verdad, voy a escribir otra cosa más, mira, también es verdad que 0 es menor que x al cuadrado y eso es menor que 1/4. ¿Cierto? Estoy elevando al cuadrado, menor o igual. Eso es verdad. Les recuerdo que lo que quiero hacer es construir una desigualdad, entonces, porque mi f es la función esta 1 partido por el factor x menos 1, x cuadrado. Entonces, ahora tengo que construir una desigualdad. Y la empezamos a construir como de adentro hacia afuera. ¿Sí? Ya. ¿Por qué le veo al cuadrado? Porque aquí me parece un x al cuadrado. ¿Sí? Es más fácil escribirlo así y después tomar el inverso multiplicativo. Tengo el 1 menos x. ¿Qué es lo que es el 1 menos x? El 1 menos x va a ser, hoy que va a ser 1 menos x. ¿Qué es lo que es la x? El x es un número que está entre 0 y 1. Entonces, lo que quiero hacer notar es que 1 menos x es un número positivo, ¿cierto? Es un número positivo. Porque, como decíamos, la x, esta desigualdad, insisto con la idea, no es necesario construirla en todos los reales. La x está entre 0 y 1, entonces cuando digo 1 menos x, eso siempre va a ser positivo. ¿Por qué quiero hacer énfasis en eso? Porque quiero multiplicar la desigualdad anterior por el 1 menos x. Entonces, si me va a quedar 0 por 1 menos x es 0, menor que 1 menos x por x cuadrado, menor que 1 partido por 4 por 1 menos x. ¿Ya? Entonces, y ahora voy a usar el inverso multiplicativo. Puede decir entonces 1 partido por 1 menos x, factor de x al cuadrado, es mayor que, sería 4 partido por 1 menos x. Au. O sea, voy a cambiar de hojita para escribir esto mismo pero al otro lado. Voy a decir 4 dividido en 1 menos x es menor o igual. Es menor o igual. Aquí hace rato que le puse, aquí va el menor. Igual. Ahí igual. Es menor o igual que 1 partido por 1 menos x factor de x cuadrado. ¿Me es útil eso? ¿Qué pasa con la integral entre 0 y 1/2 de 4 partido por 1 menos x de x? ¿Eso es una integral impropia? No, ¿cierto? Eso no es una integral impropia porque entre el 0, esto tendría un problema justamente si tuviese tenido el 1. Ahí tendría una integral impropia. Pero incluso si hubiese tenido el 1 lo podría haber calculado. ¿Sí? Pero en realidad tengo otro problema con esto que acabo de construir. ¿Sabes cuál es mi problema? Que yo ya estoy viendo que esto no me causa problema. Eso va a ser un número. Eso es algo convergente, por decirlo de alguna forma.
para usar el mismo lenguaje que estamos usando. Mi problema es que estoy encontrando que esta... se fijan que... espérenme, en vez de ir para adelante, me fui para atrás. Estoy encontrando que esto converge, que es lo más chico, y lo que yo tengo está a la derecha. Profe, No, dígame. ¿por qué pasó de ser mayor o igual a menor o igual? Ah, Ejemplo. espérate, lo voy a escribir acá. Mira, esto es una propiedad. Si yo digo ouch. Espérate, A menor que B. Entonces, 1 partido por A es mayor que 1 partido por B. Eso estoy haciendo. Te fijas que tomo el inverso, los inversos multiplicativos. Ya, súper, gracias. Y ahí el 4 que está en el denominador, por eso lo escribí en el numerador, porque también lo di vuelta. Lo que estoy tratando, otra cosa que estoy tratando de mostrar con este ejemplo, y que también lo había comentado en este mismo criterio para la integral impropia de primera especie, es que este criterio tiene básicamente dos dificultades, que es lo que estamos viendo ahora. Primero, tengo que construir una desigualdad, lo cual evidentemente no siempre es fácil. Algunas personas que se les da súper bien hacerlo, bien, ¿sí? Lo pueden usar este teorema. Sin embargo, a veces tú ya, mira, construí la desigualdad, bacán, súper bien. ¿Y qué pasó? Resulta que no te sirvió la desigualdad que usaste, construiste. ¿Te fijas? Entonces, en este contexto, la desigualdad que estoy planteando aquí no me está siendo útil. ¿Qué puedo hacer yo cuando estoy en esta situación? ¿Sí? Renunciar no es la opción. La opción es entonces, o redefino la desigualdad, parto de nuevo, ¿cierto? Borro todo lo que escribí y digo, ya, ahora voy a empezar a hacer otra desigualdad, esa es una opción. Y la otra es decir, cambio de criterio, ¿sí? Y uso el del cociente, por ejemplo, que es que vamos a comentar a continuación, ¿sí? Eso también es otra opción, ¿sí? Entonces, como dije, yo aquí voy a decir, y no voy a borrar de verdad, pero voy a rayar todo esto, decir, no sé qué, todo esto que hice aquí, no quiero nada con esto, ¿sí? No. Parto de nuevo, ¿sí? Eso voy a hacer, voy a partir de nuevo. Vamos a partir de nuevo. Entonces, sigo pensando, porque esto siempre lo planteamos así, que mi desigualdad tiene que estar entre 0 y 1 medio. Eso es lo que tiene que estar. Entonces, yo estoy diciendo que el 0 es estrictamente menor que x y eso es menor o igual que 1 medio. Dejamos afuera el 0 justamente porque ahí está la síntoma. Ya. Y construyamos distintos. Ahora multipliquemos esto por menos 1. Si multiplico por menos 1, mi desigualdad se invierte, ¿cierto? Eso quiere decir que 0 es estrictamente mayor que menos x, y eso es mayor o igual que menos 1 medio. O sea, estoy diciendo, lo voy a escribir de nuevo, menos 1 medio menor o igual que menos x, estrictamente menor que 0. Y ahora le sumo 1. Insisto, el objetivo es construir la función, ¿cierto? Pero ahora vamos a construir de otra forma. Entonces tengo 1 menos 1 medio es 1 medio, menor o igual que 1 menos x. Y esto es menor que 1. Y ahora vamos a multiplicar por x al cuadrado. ¿Se acuerdan que en el caso anterior lo hicimos al revés? Multipliquemos por x al cuadrado. Entonces aquí tengo x al cuadrado partido por 2 es menor o igual que x al cuadrado. Espérate, ¿eso es lo que quería hacer?
Voy a cambiar de hojita. No quiero multiplicar por todo por x cuadrado porque no quiero, me voy a quedar solamente con una parte. Voy a cambiar mi hojita. Me voy a quedar con esta parte. 1 menos x menor que 1. Y aquí voy a multiplicar por x al cuadrado. Entonces voy a decir acá x al cuadrado, factor de 1 menos x, es menor que x al cuadrado. Y eso estoy diciendo entonces que 1 partido por x al cuadrado, factor de 1 menos x, es menor que 1 partido por x al cuadrado. Entonces estoy diciendo, perdón, no di vuelta la desigualdad acá. Mayor, y eso estoy diciendo entonces que 1 partido por x al cuadrado es menor que 1 partido por x al cuadrado, factor de 1 menos x. Y ahora entonces, vamos a volver atrás. ¿Dónde está? Aquí está, mi resumen. Mi resumen me dijo que la integral impropia de segunda especie, esta p integral, va a ser convergente si solo si el p está entre 0 y el 1. Y ahora tengo un p que es igual a 2. ¿Qué me dice eso entonces? Me dice que, voy a escribir acá al lado, la integral impropia entre 0 y 1 de x partido por x al cuadrado diverge. ¿Sí? Si está entre 0 y el 1, también cuando está entre 0 y 1 medio, ¿cierto? De x cuadrado, también diverge. Y eso significa entonces que estoy comparando algo que es 1 partido por x cuadrado más pequeño, menor que algo que ya sé, ¿cierto? Que es más grande. Entonces quiere decir entonces que la integral impropia que nosotros tenemos, que va del 0 al 1 medio de 1 partido por x cuadrado, factor de 1 menos x de x, ¿cierto? También entonces va a ser divergente. Me empecé a escribir así como para el lado, perdón. No sé, me estoy cayendo de... Eso. Ahora, perdón, ¿Será? dígame, Entre 0 y 1 es por el por por definición, criterio, ¿cierto? sí, por definición, voy a volver atrás. Cometemos algo muy general sobre estas dos integrales y P integral. La P integral, en caso de la primera especie, siempre se define del 1 al más infinito. La razón, en realidad, es porque no hay que evitar que pase por el 0, ¿sí? Porque entonces tendría en realidad una integral impropia de tercera especie. Yo podría haberla definido de otra forma y haber dicho de un número a al más infinito, donde el a sea estrictamente mayor que 0. Esa sería otra opción de definición, pero resulta más simple escribir simplemente un 1. ¿Sí? En cambio, la integral impropia de segunda especie se define así, del 0 al 1. ¿Sí? Porque se quiere hacer énfasis de que solamente tiene asiento en el 0. ¿Te fijas? Y que es una integral impropia solamente de segunda especie. Nunca va a ser del 0 al más infinito, por ejemplo. Dígame. Perdón que te interrumpí. No terminé de entender cómo el último proceso de cómo llegó a que diverge la... Ya, voy para allá. Sí, mira.
¿Por qué me doy cuenta de que esto diverge? ¿Te fijas? Porque construimos una desigualdad donde tengo algo que es menor que la función que yo tengo. Esta es la que yo tengo, ¿sí? Y la que tengo que estudiar. Entonces, esta que encontramos, 1 partido por x cuadrado, es menor que la que yo estoy estudiando. Entonces, si la que es más chica diverge, entonces la que es más grande también diverge. Y eso es lo que nos dice la segunda parte de este criterio. El problema Profesora, que... ¿Sí? ¿podría ir a la página que estaba anteriormente? La última parece que. Ese de 0 a 1 medio por el intervalo, ¿cierto? Sí, es porque nuestra integral estaba definida entre 0 y 1 medio. Mm, Pero ese paso de la integral entre 1 y 0 de x partido x cuadrado diverge entonces la integral entre 1 medio y 0, ¿para qué es? Lo que quiero hacer énfasis es de que si bien la integral, la p integral de segunda especie se define así, entre 0 y 1, en realidad si se define entre 0 y 1 o se define entre 0 y 1 medio, va a seguir siendo divergente, porque la asíntota está en 0. Ese es el tema con esta impropia. En el caso de que no hubiese sido 1 medio, va a cambiar, ¿cierto? ¿No? Si yo digo, mira, voy a escribir algunos ejemplos acá. Si yo digo, por ejemplo, la integral entre 0 y 1 de dx partido por x al cuadrado, esta diverge. Si digo la integral entre 0 y 100 de dx partido por x elevado a 2, también diverge. ¿Sí? Si digo la integral entre 0 y, no sé, 1 millón, también va a ser de dx partido por x al cuadrado, también va a ser divergente. Ahora, ¿qué pasa si yo escribo, por otra parte, la integral entre 0 y 1 de dx partido por raíz cuadrada de x? Esta converge. Porque en este caso el tema es el p, el exponente de la x. Si escribo entre 0 y 100 de dx partido por raíz de x, también converge. Si digo entre 0 y 1 millón de dx partido por raíz de x, también converge. Estamos claros que no van a ser el mismo número, un número mucho más grande en el último caso, pero igual converge. Usualmente, cuando uno tiene problemas como de este estilo, si yo digo entonces que tengo, por ejemplo, la integral entre 0 y 100 de dx partido por x, por raíz de x, voy a decir, de x. Voy a decir así, tengo la integral entre 0 y 1 de dx partido por x raíz de x, más la integral entre el 1 y el 100 del dx partido por raíz de x. Se fijan que esta segunda integral que acabo de escribir, esta no es impropia. Porque no tiene, se fijan, no tiene asíntota. No tiene un intervalo que sea no acotado. No es el 0 es un número grande, pero no es un más infinito. Es un número. La impropia es esta, la que tiene el 0. Y esa es convergente. Porque es una p integral con un p igual a un medio. Eso es bien común, ¿cierto? Justamente para explicar dónde está mi integral impropia y si va a ser un número o no, o va a ser divergente. Profe, otra pregunta. Dígame. Cuando usted se construye la P integral, usted siempre busca construir en el fondo lo que sería parte de la integral original, ¿o no? Sí, exactamente. Busco ¿Y construir. ¿Mm?
¿Cómo decide qué parte, por ejemplo, de esta desigualdad que consta de tres partes? Espérame. Disculpa, de nuevo, por favor. ¿Y qué criterio usa para decidir qué parte de esta desigualdad de tres partes, en este caso el menos un medio, el menos x y el 1, qué parte usar para Es sacar que el... lo vas a tener que ir probando, porque vas a tener, siempre lo diría yo, con lo que uno inicia es determinar el intervalo. En este caso, el que estaba entre 0 y 1 medio. Si hubiésemos tenido una integral impropia de primera especie, por ejemplo, podría haber sido del, no sé, del 1 al más infinito, por ejemplo. Entonces, eso es lo primero. Y segundo, empezar a construir la función que tú tienes, ¿cierto? En términos de decir, voy a restar, voy a elevar al cuadrado, voy a agrupar términos, modo a la izquierda, el inverso multiplicativo. Hay veces que va a suceder lo que primero que partimos y que la desigualdad no te va a servir. Y después cambias de estrategia y lo haces de nuevo y la desigualdad entonces te sirve. Sí, pero a priori decir qué es lo que tengo que hacer como para que no me pase esto de que la desigualdad no me sirva, no te sabría decir. Usualmente uno empieza justamente con ensayo y error, partiendo siempre del intervalo en el que tú estás trabajando. ¿Y esta forma de construir la integral es exclusiva del método del criterio de la comparación? Sí, sí, porque como vamos a comentar ahora, el otro criterio, que es el de el cociente, no usamos una desigualdad, sino que escribimos algo que se parezca. Es más simple, diría yo. Mitos odiosos. Mis perros se ponen tan pesados. Ya. Veamos entonces el otro. Yo siempre le hago comercial a este otro criterio porque creo que es mucho más simple que el criterio del cociente. Y lo vamos a plantear entonces ahora. Entonces esto se llama teorema criterio del cociente. Estoy muerta la risa, perdón. Pero es que... No voy a decir, no lo voy a decir. Y me mandaron un WhatsApp y todavía me tienen media chistosa de la tontería que... entonces dice lo siguiente. Tengo dos funciones también acá. Voy a decir sean f y g. Ya, si te puedes subir solo a la cama. Ya, ven para acá. También lo vamos a escribir esto con la asíntota en el A, pero se puede aplicar si está en el B. Entonces vamos a decir funciones continuas. En A, B, pero con el A abierto en el A, porque justamente ahí podría ser que no fueran, íbamos a decir, positivas también. Eso es importante. Este criterio funcionan solamente si son positivas. Y vamos a decir que si se cumple que el límite cuando x tiende a, no debería haber escrito, sí, voy a escribir de x tiende a, de f de x dividido en g de x, esa es igual a un número L estrictamente mayor que 0. Con eso quiero hacer énfasis, es que en L tiene que ser distinto de 0, el L tiene que ser distinto de más infinito, ¿sí? Un número real positivo, nada. Entonces, si se cumple eso, entonces nosotros vamos a decir que la integral entre A y B de f de x, donde quiero insistir que la asíntota en este caso está en el A, va a ser convergente, converge, si solo si la integral entre A y B, con la misma asíntota en el A, de la g de x converge. La gracia de este conectivo lógico que se llama biequivalencia, que lo leemos como un sí y solo sí, es que es una doble implicancia. Entonces eso significa que si
la función para la f converge, entonces para la g también converge. Si para la g converge, entonces para la f también converge. Y también en su negación, es decir, si f diverge, entonces g diverge. Si g diverge, entonces f diverge. ¿Sí? Así funciona este conectivo lógico, es mucho más fuerte. ¿Sí? Pero para que uno pueda utilizar esto, primero debe evaluar el límite. ¿No? Creo que lo había comentado en algún momento en la historia de la matemática. Había mucho... esto es un tema bastante polémico. No solamente el tema de estas integrales impropias, sino que mucho más amplio el tema del límite. Entonces había funciones en que algunas personas decían, no, si tiene límite, estas no, que si no tiene. Las personas que calculaban el límite, a mí me da 0, a mí me da 1, a mí me da -1. Entonces, como súper polémico eso. Y ahí vino alguien y dijo, no, párale. Si el límite existe, es uno solo. ¿Sí? Primer gran teorema. Y después entonces empezaron justamente criterios como este a decir, ok, si usted quiere decir que esto converge, tiene que verificar algo. ¿Qué es lo que tiene que verificar? El límite que estamos planteando. Porque yo puedo pensar en tomar una función f y compararla con lo que a mí me guste o se me haga al agrado, versus decir, tiene que verificar esta noción antes. ¿No? No. Veamos. Uy, veamos este mismo ejemplo. Mira. Veamos el mismo ejemplo que tomamos anteriormente. Vamos a hacer otro más después, obviamente, pero vamos a tomar la integral entre 0 y 1/2 de dx partido por 1 menos x factor de x cuadrado. ¿Sí? Entonces, mi función f de x es 1 menos x factor de x al cuadrado. ¿Sí? Que es lo mismo que voy a distribuirlo para hacer énfasis en esto, x cuadrado menos x al cuadrado. Quiero hacer énfasis en esto porque si ustedes se acuerdan, aquí también tenemos una diferencia que quiero destacar. Cuando vimos este criterio en el contexto de las integrales impropias de primera especie, era el mismo criterio, y lo que nosotros dijimos para construir esta función g con la que vamos a comparar, dijimos, usted quédese con el exponente más grande, porque esto se va al más infinito, entonces siempre lo más grande. En cambio acá nos vamos a ir con el mínimo, ¿sí? Vamos a elegir el más pequeño. Eso es lo que quiero plantear. Entonces no me voy a quedar con el y al cubo, me voy a quedar con el x cuadrado. ¿Sí? Obviamente que yo no voy a escribir que esto es igual, porque obviamente que no es igual a 1 partido por x cuadrado, ¿cierto? Parecido. Esa entonces es la función que yo estoy eligiendo. Entonces, tal como planteaba recién, bueno, cuando yo hago esto, no puedo llegar y decir de inmediato diverge. Nosotros ya sabemos que diverge porque ya lo probamos con el otro criterio, pero antes de plantear esto, yo tengo que usar el límite. Y voy a tomar un límite donde voy a tomar la f dividida en la g. También lo podría tomar al revés, de la g dividido en la f y me da exactamente lo mismo. ¿Se acuerdan que en la clase pasada, creo que fue, cuando vimos las de primera especie y hacíamos esto? Nosotros comentábamos que estos límites te quedaba siempre una forma indeterminada infinito partido por infinito. Ahora en este contexto me queda una forma indeterminada 0 partido por 0. Y tienen que recordar que las estrategias son distintas. Siempre puedo usar un hospital, ¿sí? Pero en este caso, de hecho, fíjate que es mucho más fácil, se simplifican los x cuadrados, me da 1 partido por 1 menos x, reemplazo la x igual a 0 porque ya no es una forma indeterminada, es 1 me da, que es positivo, entonces se cumple. Y ahí entonces yo puedo decir, sí, ok, entonces voy a decir la integral entre 0 y 1/2 de x partido por x cuadrado diverge, ¿cierto? Y eso
sí, solo sí, voy a escribir de 0 a 1/2 de dx partido por 1 menos x por x cuadrado diverge también. Entonces ya con eso estamos demostrando nuevamente que es divergente. ¿Vamos? Profe, ¿puede retroceder un poquito? Sí. ¿Listo, profe? ¿Por qué me dio 1? Alguien me pregunta por qué me dio 1. Porque fíjate que aquí se cancelan los x al cuadrado y cuando ya se cancelan los x al cuadrado, esto no es una forma indeterminada. Me queda 1 dividido en 1 menos x. Sin ningún problema puedo reemplazar x igual a 0. Entonces me da 1 dividido en 1 menos 0. Eso es 1 nomás. ¿Te fijas? E insisto con que... E insisto con que da lo mismo si yo digo f dividido en g o digo g dividido en f. Porque imagínate tú, ya, si no me hubiese dado 1, me hubiese dado 5. ¿Ya? Si hago f dividido en g, tomo el límite, me da 5. Si hago g dividido en f, me va a dar un quinto. O sea, claro, los valores de los límites son iguales, pero el resultado es el mismo. Incluso es más, si hago f partido por g y me da 0, ya entonces no puedo usarlo. Y si hago g partido por f, me va a dar más infinito. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si me da más infinito o me da 0? Ahí entonces hay un tema, ¿sí? Porque no puedo usar el teorema. Usualmente cuando te da esto más infinito o te da 0 es porque hay algún error al construir tu función g. Entonces uno retrocede, revisa cómo construiste la función g. A veces pasa que a veces pasa que uno como que te confundiste, que era de primera, no, que era de segunda, y te confundiste en la forma en que tomaste la... ¿Qué? Ya pasó que te está gordito. Eso es. Y eso, ¿no? Eso. Profe, entonces, si el límite es mayor, o sea, es positivo, diverge. Claro, si el límite, si el límite te da un número estrictamente mayor que 0, eso te da pie a que puedes usar el teorema. ¿No? Si a mí me hubiese dado acá un 0, o me hubiese dado, podríamos hacer uno donde me pifie, Vamos a hacer uno donde me pifie. No podría tomar la conclusión. Mira, voy a hacer un ejercicio ahora. Vamos a abrir. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Aquí voy a hacer 2. Y voy a escribir la integral entre 0 y 1. De x más 5 partido por x al cubo más x. ¿Se fijan? Entonces, aquí esto, obviamente que tiene una asíntota en el 0, ¿cierto? Eso es lo primero que tengo que observar. ¿Dónde está la asíntota? Entonces eso me dice que esta es de segunda especie. ¿Sí? Entonces voy a decir ya, tengo mi g de x igual a x más 5 partido por x al cubo más x. Voy a seguir la lógica de encontrar algo con lo que voy a comparar y me voy a pifiar. Pongámosle que me dio un lapsus y pensé, en las de segunda especie había que dejar el más grande. Entonces dejo el más grande en numerador y en denominador. O incluso más, algunas personas más dicen en forma arbitraria eligen una función g. Yo no estoy diciendo que no se pueda usar eso. Tú de forma arbitraria podrías decir, me tinca una partido por x cuadrado y lo usas. Ahora, si haces eso, obviamente lo que vas a tener que hacer es vas a tener que
si haces eso, vas a tener que usar siempre el límite que viene después. Perdón, ya a mí me dio un lapso ahora. Ya, entonces me voy a la otra hojita y voy a calcular el límite. Insisto, mi asíntota está en el 0, así que voy a tomar el límite cuando x tiende a 0. Voy a hacer la f dividido en la g. Voy a tomar el límite, entonces cuando x tiende a 0, de... ¿Cuál era mi f? Mi f era x más 5. Me está quedando muy chiquitito eso. Voy a borrarlo. Voy a borrar todo. Voy a borrar todo esto. Y voy a escribirlo más abajo. El límite cuando x tiende a 0 de la f, que era x más 5, lo que estoy escribiendo mirando esto, partido por x más... ¿Cuánto era? X al cubo más x al cubo más x. ¿Cierto? Sí. Y todo esto dividido por 1 partido por x al cuadrado. Así que fue la g que yo elegí. Sí, exageré con eso, tremendo línea de división. Esto va a ser entonces igual al límite. ¿Qué tengo acá? Numerador. X más. Tengo dos fracciones, división de dos fracciones. Entonces la primera fracción queda igual. X más 5 dividido por... Lo que sí voy a factorizar por x la primera ecuación. El denominador. La segunda ecuación, entonces la segunda fracción, perdón, se da vuelta. X cuadrado partido por 1. Entonces, esta es una forma indeterminada 0 partido por 0, pero aquí se simplifica la x y ya esta no es una forma indeterminada. Y yo puedo llegar a evaluar. Tengo en el numerador x más 5, factor de x. Todo eso dividido por x cuadrado más 1. No es una forma indeterminada porque en el numerador reemplazo la x igual a 0 y el 0 y en el denominador me da 1. Entonces eso vale 0. ¿Puedo usar el teorema? No. No puedo usar el teorema. Y eso tampoco me dice, fíjate, alguien podría sacar una conclusión errónea en esto. Entonces, ¿por qué? ¿A qué me refiero con sacar una conclusión errónea? Es decir, mira, a ver, yo estoy tratando de estudiar pero yo a veces me dicen, yo sé que hay veces personas que me dicen que soy más enredada que un paquete de tallarines, pero no estar haciendo eso ahora. Porque te los prometo que estoy tratando de llegar a un punto. Podría yo decir, perdón. Podría yo decir, mira, entonces eso quiere decir que el 0 partido por 1, la integral entre 0 y 1, de x más 5, partido por x al cubo más x de x, yo voy a decir entonces converge. ¿Por qué? Porque mira, yo estaba tratando de comparar con algo que yo estoy segura, perdón, ay, se me puso tontito esto. Que diverge, ¿cierto? Este divergente lo acabamos de comentar recién, pues esto tiene el P que es 2 mayor que 1, entonces esto diverge. Y como no me resultó el límite, entonces seguro que está converge. ¿Sí? Alguien podría decir, sacar esa conclusión errónea, ¿sí? Y no es eso lo que me está diciendo el teorema. El teorema me dice que si ese límite es un número estrictamente mayor que 0, entonces puedo usar el límite. Si el límite me da 0 o me da más infinito, me quiere decir que no puedo hacer conclusiones. No tengo evidencia para concluir nada. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a volver atrás. ¿Podría aquí mismo aprovechar esto? No, hagámoslo en otra hojita. Hagámoslo en otra hojita. Ya. Vuelvo a empezar. Digo yo, ya, mi función, ¿cuánto era? X más 5, dividido en x al cubo más x. Ya, vamos entendiendo. ¿Sabes qué? Ya me tengo que quedar con la más chica. 5 partido por x. Aquí voy a dejarle el 5. Dejemos 1 partido por x. ¿Sí? Ese va a ser mi g de x. Entonces voy a tomar el límite cuando x tiende a 0 de la f de x partido por g de x. Y eso va a ser el límite. ¿Lo cambió a 1? ¿Para qué? Porque da lo mismo en realidad. Si le pongo el 5 o le pongo el 1 partido por x, da exactamente lo mismo.
Sí, podría haberle dejado el 5. Fue como... No sé, se me ocurrió que era buena idea. Pero da lo mismo en realidad. Por la integral impropia, es decir, que después voy a decir la integral impropia de 0 al 1 del de x partido por x, que diverge. ¿Te fijas? Y si tengo el 5, me va a quedar el 5 dando vuelta ahí, pero en realidad me da lo mismo porque el 5 sale fuera de la integral. Así que da lo mismo en realidad las constantes en ese contexto. Pero da lo mismo, no sé si me explico. Sí, sí. Entonces voy a dejar la f, que sería x más 5, partido por... Vuelvo a factorizar el tiro mejor, para que no demorarme más con esto. Factor de 1 partido por x, se simplifican los x. Y fíjate, ahora voy a reemplazar el x igual a 0. Ya no tengo una forma indeterminada. Esto me da x más 5 partido por x cuadrado más 1. Reemplazo el x igual a 0 y justamente me da 5. Entonces, quiere decir que es un número positivo. Entonces, quiere decir que ahora sí que puedo usar el teorema. Y como 0 partido por... Me da con decir 0 partido por 1. Como la integral entre 0 y 1 de dx partido por x es divergente, entonces ahora yo puedo afirmar que la integral entre 0 y 1 de x más 5 partido por x al cubo más x de x también diverge. ¿Se fijaron lo que estaba tratando de ilustrar con esto de equivocarse? No hay que sacar conclusiones así apresuradas de, no me funcionó, no la que yo construí, entonces quiere decir que la conclusión es al revés. No, no funciona así la cosa, ¿sí? Esto tiene una estructura que me va a decir cómo se comporta, ¿ya? Eso. Dígame. Entonces, todo este proceso es solo para saber si se usa el teorema. ¿Perdón? Este proceso es para saber si se puede usar el teorema. Exactamente, exactamente. Todo esto es para que se pueda usar. Justamente, te diga, en ese contexto alguien podría decir, oye, tengo una función y que quiero saber si converge o diverge, entonces alguien podría decir, mira, esta función se parece mucho a 1 partido por x, entonces, usando esta comparación, diverge. Pero alguien podría decir, no, esto se parece mucho a 1 partido por raíz de x, se parece mucho, entonces converge. ¿Te fijas? Entonces en esa dualidad de quién tiene la razón, ¿te fijas? No entramos en una discusión filosófica, ¿te fijas? Sino que decimos, oye, espérate, el límite, ¿qué pasa con ese límite? Si ese límite te da un número positivo, entonces sí tenés razón, se parecen, lo suficiente como para concluir que la convergencia y la divergencia se llevan de la misma forma. Si no se da esa relación con el límite, chao tu comparación. ¿Sí? ¿Sí? Y para todo ejercicio de segunda especie, el P tiene que ser entre 0 y 1. Sí, exactamente. Sin considerar ninguno. ¿Cómo se considera? Sin mayor o igual. Sí, en el mayor igual, claro. Es que el tema justamente es que si el P es estrictamente mayor que 1, diverge. Ahora, si el P es un número negativo, pasa otra cosa que ya no es impropia. Te fijas, si yo digo, esto creo que lo habíamos comentado en el caso de la primera espacio. Si yo digo en la integral entre 0 y 1, no, en esto vemos, de x elevado, no sé, pues a menos 5, en realidad eso es lo mismo que decir integral entre 0 y 1, de x elevado a 5, de x. Esto no es impropio, no tiene una asíntota, te fijas, entonces no tiene el mismo razonamiento. ¿Te fijas? Eso es importante. No, perdón, no es impropia. Profe, Dígame. una pregunta. Es que como si se elige el menor, ¿cómo sé yo que 5 es menor a x? ¿De por qué yo que me comí el 5 acá? ¿Dices tú? O sea, ¿por qué? Claro, porque eligió el 5 ahí, sobre el x. Ya, mira, piénsalo de la siguiente forma. Vamos a hacer algunos dibujitos.
Vamos a hacer unos dibujitos acá. Si yo digo la X, en realidad lo que me estoy refiriendo con eso es cuando yo digo Y igual a X. ¿Se fija? Esa función Y igual a X, ¿cierto? Siempre va a ser, dependiendo del valor también de la X, ¿ah? Si yo digo Y igual a 5, es en realidad una constante. Eso. De esa forma no podría ver que, de por qué la X va a ser mayor que el 5, pues va a depender del valor de la X también, ¿cierto? Pero siempre va a ser, va a estar creciendo. Ya, súper. Sí, sí. Gracias. De nada. Así también, por ejemplo, si yo dijera, vamos a hacer otro, Y igual a X al cuadrado. No sería así. Entonces el X cuadrado es mayor que la X. Y el cubo es mayor. Siempre mientras más grande es el n, más mayor es la potencia. Si tengo en cambio, por ejemplo, una exponencial, la exponencial les gana todo. E elevado a x más grande que todas las x elevado a n. Eso. Logaritmo, en cambio, es menor que la x. Es un buen ejemplo de algo menor. Logaritmo de una función, logaritmo natural, una función que es creciente, pero en realidad así como que ni bruto tan creciente. Eso. Oye, hay dos cosas que nos faltaron hoy día. No alcanzamos. Yo pensé que íbamos a tener tiempo de más para todo, pero hay dos cosas que nos quedan pendientes. Dos cosas pendientes. Uno, que son las de tercera especie. Eso en realidad no vamos a ver ningún teorema nuevo ni nada, sino que la idea es que hagamos un ejercicio al menos de una integral que digamos, no sé, del 0 al más infinito. Incluso podríamos hacer este mismo que estábamos viendo recién. De x más 5 partido por x al cubo más x de x. ¿Sí? Partirla, estudiarla de primera y estudiarla de segunda especie. Y otro, que es un ejercicio tipo, y que yo creo que de este tipo nos van a preguntar en la prueba, donde aparece un parámetro. Por ejemplo, que nos dice del más infinito, voy a escribir de, no sé, espérame, no quiero inventar nada. Voy a decir de x partido por x elevado a alfa por 1 más x. Por ejemplo, así. Y entonces uno tiene que determinar los valores de alfa para que la integral sea convergente o divergente. También eso me acordé ahora recién porque justamente hay algunas personas que hacen otra cosa que yo no lo he planteado y que creo que también sería interesante que lo plantee en este contexto. Hay personas que no usan, y esto es una estrategia que yo no uso mucho en realidad, pero que también lo vamos a comentar en la próxima clase. ¿Dónde estaba? Acá. En vez de construir algo que sea similar, partir de inmediato y decir, ok, mira, yo tengo mi f de x y la voy a comparar con un 1 partido por x elevado a alfa, g de x. Y después ajusto cuál es el valor que tiene que tener el alfa para que la integral sea convergente o divergente. ¿Sí? A lo mejor podría suceder que el alfa nunca existe. ¿Fijas? Entonces ahí hay otro tipo de análisis que uno plantea. Eso lo vamos a plantear en la próxima clase, en realidad. Eso. No tengo mucho más que comentar. Dejé en el aula, como les comentaba, dígame. ¿Para qué era ese ejemplo donde toma x al cubo? ¿Dónde?
el g de x igual a x partido x al cubo igual a 1 partido x. Y a- ¿Este que escribió al final, acá? ¿Sí? No, el que estaba mostrando en pantalla. Eso fue cuando estábamos estudiando si era convergente o divergente. Pero a lo que voy es que yo en estas clases, ya sea en la primera o segunda especie, he planteado una estrategia para construir esta función g, pero existe otra alternativa, ¿sí? Y que lo tengo que comentar mañana, ¿sí? Yo pienso que en el contexto de las clases uno tiene que tratar de dar como la mayor cantidad de variedad posible. A mí me ha pasado varias veces que con algunos estudiantes me dicen, no, profe, esta cuestión de el cociente no es caso, no me gusta, y yo prefiero construir una desigualdad y bacán. Lo hace así y va a obtener los mismos resultados que si lo hacemos con este criterio. Entonces, eso, ¿ya? Eso entonces es lo que vamos a hacer en la próxima clase. Vamos a resolver un problema con tercera especie usando esta lógica que estaba comentando recién. Si a ustedes les gustan más las desigualdades, las construyen y lo plantean de esa forma. Si les gusta más esta otra alternativa que yo he planteado ahora con el cociente del método para elegir la función con la que comparamos, también es una opción súper válida. Y eso, no tengo mucho más que agregar. La próxima clase entonces terminamos con esto. La próxima clase sí que sí. Me faltan estas dos cosas. ¿Ya? Próxima clase. Y después de eso vamos a empezar con lo que llamamos las coordenadas polares. En el aula también les voy a dejar una PPT que tengo con unos dibujitos de coordenadas polares que son bien bonitos. Nosotros también vamos a construir esos temas. ¿Estamos? Gracias a ustedes, espero que estén muy bien, que tengan una bonita tarde. Vamos a terminar de grabar.